rojo. Elizabeth Oran, una vez le pregunté a, Que coordina. una vez le pregunté a Roberto Bolaño si lo hubiera conocido a Gabriela Mistral, que le hubiera dicho, y él contestó: perdóname, mamá, el amor no me ha hecho ser un hombre malo, digamos, ¿no? Y siempre pensé ¿Qué? en Gabriela Mistral y en Roberto Bolaño como producto de la misma sociedad, de las mismas carencias, creo yo, ¿no? Usted sabe que Roberto Bolaño ni Mm. siquiera hizo la preparatoria, o sea, nunca. Porfa, dime qué era la fuente para esta cita Ah, fascinante. se la mando, es la última entrevista a Roberto Bolaño que yo se la hice y se la voy a mandar. Disculpa, quiero anotarlo. Sí, 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 que se la porque digo exactamente cómo fue, ujú, la tengo aquí en la, porque una de las cosas que él dijo me quedó tan grabado. sí. Entonces, alguien le Sí. preguntó No, si había yo le pregunté si la hubiera conocido a, mujeres. a, Sí. a Gabriela Mistral, que le hubiera dicho, y él me Ah, contesta: mamá, perdóname, he sido malo, pero el amor de una mujer hizo que me volviera bueno. sido humano, pero el amor de una mujer, de una Hizo que me volviera bueno. hizo que me volviera bueno. Sí, yo cité, tal vez conoce eso, pero yo cité Bolaño en este libro, Ujú, Mistral ujú, una vida, el primer tomo, es lo que él dijo acerca de Amado Nervo, ujú, ujú, que, que él hace una lista de los poetas queer ujú, y dice que son los mejores. ujú, Y él comienza con Amado Nervo ujú. y yo hago para presentar los comienzos de las relaciones de Mistral con México, comienzan Ujú, con él. ujú. Ah, mire, a mí me parece también, yo no soy queer, pero me parece la poesía queer y la literatura queer y todo lo que han hecho los homosexuales en torno a la literatura totalmente sustancial, o sea, Frustrante, sustancial, frustra- digamos, sí, o sus- sea, esencial, sustancial. esencial, Sí, digamos, sí, ¿no? Es una cosa, sí. Me parece tal vez más en algunos países y claro, algunos siglos que otros, como los contemporáneos en México. sí. Si uno no tiene esta data, no tiene lo medular, ¿no? Eso es Porque cierto. También está es, Ernesto Perlonger y está en la Argentina, que fue muy importante en los 80, digamos. Hay mucha gente que es fundamental, digamos. sí, y este es un aspecto que en Chile se trataron de negar en cuanto a Sí, Mistral, sobre todo durante Pinochet, pero no exclusivamente él, porque sí. también pues otros regímenes quisiera verla como madre virgen o santa o incluso papa mujer, ¿no? Sí, exacto, porque la misma izquierda, no se olvide que la misma izquierda negó también todo el tema homosexual, digamos, ¿no? Sí, Y Chile es un país que le ha dado el premio nacional a Gabriela Mistral después de que haya ganado el Nobel. Esto es tremendo. es que el premio nacional, pues cuando uno pensamos en la historia más reciente, yo no sé si conoces del escritor ya muerto Pedro Lemebel. Por supuesto, muchísimo, Bueno, muchísimo.
es extraordinario que le dio en aquel año, en el año que iba a fallecer, porque estaba muy Muy enfermo. enfermo, sí. Y había un movimiento muy grande para darlo a él porque él necesitaba la plata para Sí, sobrevivir. Y no, no. Y sí, le dio a un nadie. es Y tremendo. es que parte, pues, es un, tanto como el premio Nobel es un tipo de maldición, ¿no? Ujú, Una maldición, sí, es una garantía de la inmortalidad, mm, pero literaria, pero es una maldición en cuanto la vida cambia totalmente. ujú. Yo Entonces, y el premio siempre, nacional es un poco como eso porque uno tiene que ir a muchas ceremonias, claro, uno tiene que bendecir los mediocres, ¿no? sí, es cierto. Yo siempre pienso en Lemebel y escribo mucho sobre Lemebel y ahora últimamente volví a releer a Truman Capote y encuentro muchísimas, muchísimas cosas relacionadas con él. No sé por qué, pero digo, No voy a es seguir investigando. es un paralelo interesante. Sí, Tiene sus lados, pero por otros lados sí, nada que ver. sí, ¿Sabías que Doris Dana conoció a sí, Truman Capote? Sí, sí, y sí, sí, entonces, sí, y yo trato, si yo era, si yo fuera dramaturga, tuviera una escena, Truman Capote, que era su vecino, y Carson McCullers visitó a Gabriel Mistral. Hay una cinta de audio sí. en que pues están tratando de comunicar en francés. Ujú. Y pero sí, después de un poco tiempo, Lorestana insiste que ella lo va a traducir, Ahora, investigás, porque ninguna inves- de las... sí, a mí, Sí. por ejemplo, me apasiona Capote porque trato de derribar todos esos mitos que hay alrededor de él, digamos, ¿no? Y hay mitos también alrededor de Gabriela Mistral en el sentido de que era esto y no era lo otro, digamos, cuando en realidad investigar tiene que ver con Ujú. conocerla un poco más, y es eso lo que la ha movido usted también. Sí, sí. Es interesante que yo supongo que tú eres mexicana No, Argentina, y es interesante pensar, Argentina, Argentina, por eso. Entonces, lo porque estoy tratando de ubicarme en eso de Truman Capote, que tiene lados que sería muy difícil a traducir al contexto mexicano, exacto, pero exacto. otros que no. Mm. Otros que no. El haber establecido el género del crimen, Sí, o sea, novela de crimen basado en la historia real, sería algo sí, a la literatura mexicana, sumamente. sí, No, sí, sí hay otro tema en la literatura mexicana del siglo XX, sí, que es es el cierto, crimen, yo no lo conozco. eso es cierto, sí. Ah, eres argentina Sí, soy entonces, o argentina, sos pero argentina, sí, vivo hace mucho en México. de, 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 Pero Bue- de Buenos Aires o de otro, de Buenos otra Aires, ciudad. de Buenos Aires. Yo pensaba, precisamente pensando en Capote, pensando en Mistral, si ellos Ujú, eran en ese momento conscientes de lo mucho que estaban haciendo la literatura, porque por ejemplo Capote inauguró un estilo de no ficción con respecto al crimen que es maravilloso y siempre está citado con la sangre fría, qué sé yo. Y Gabriela Mistral, a pesar de que ahora se lee poco, es la muestra, para mí, ujú. clara, de una persona con muy pocas posibilidades y que alcanza lo máximo, digamos. Es así o no? Hasta, hasta, pues, pocas posibilidades. ¿Qué queríamos decir con eso? Ujú.
Pocas posibilidades posibilidades en cuanto a haber nacido en este valle remoto, de no tener ninguno de los apellidos chilenos magníficos, de no ser bonita, de de no ser bonita también. tampoco de ser, debe ser y no tener ninguna de lo que un hombre piensa que quiere y ese sí, alcance al máximo y lo hacen en 4 campos distintos, en el periodismo, en la literatura, en la educación y en la diplomacia. Pues, otra cosa que Capote y Mistral tienen en común, ¿crees tú que Capote hubiera escrito su gran novela sin la ayuda de Harper Lee? Y Mistral hizo mucho de sobre todo al llegar a México con la ayuda de Palma Guillén. Antes, el ámbito de Chile, ella hizo lo máximo que podía hacer en Chile y él lo sabía, ella lo sabía. Y eso es lo interesante, que ella siendo tan joven, conoció que tuvo que salir de Chile. Cuando ella estaba en Punta Arenas, ella cultivó invitaciones de Argentina y las recibió de Rosario para enseñar en la escuela normal, de seguir su trabajo en Buenos Aires con Constancio Vigil de la Editorial Atlántica, con quien ella tuvo una relación interesante, y organizar en Buenos Aires bibliotecas escolares. Y con eso, yo me pregunto algo contrafactual, ¿qué hubiera pasado si había ido a Buenos Aires en Claro, vez de México? quién sabe, sí, es cierto. No hubiera sido posible, no hubiera sido posible su carrera diplomática, yo creo. Es probable. No me imagino. Sí, pues, sobre todo cuando pensamos en la cadena de gobiernos, de regímenes que tuvo Argentina en los 20 y los 30, Sí. no. Y es increíble porque Hubiera sido, tanto Mistral como Puch, un escritor nuestro que escribió grandes novelas homosexuales, también vivieron en México. Como que encontraron acá, yo siempre pienso que México, más allá de su conservadurismo, tiene una forma de vida que es muy leal a todas las personas diferentes, digamos. No sé por qué pienso eso. Será porque yo vivo acá hace 24 años, ¿no? me ha impresionado bastante el mundo, pues, editorial acá en Sí. la Ciudad de México, en este tour que estuve en Madrid, que estuve en Santiago de Chile, país, pues, y ciudades que conozco. La Ciudad de México conocí solamente de turista antes Ujú. y es extraordinaria la Sí, diferencia que hay sí. realmente una, una industria editorial variada, amplia, que pues se compare con Nueva York. Mm. Y Madrid no, aunque no está bien que la puerta está cerrada cuando lo digo, porque Acá vinieron muchísimos escritores y en ese sentido, ¿usted cómo ve ahora a Gabriela Mistral en Chile? ¿Cómo siente que la ven ahora? pues, ah, ah, pues ha resultado muchos cambios. Y Ujú, porque los chilenos siempre han sido sumamente sensibles a lo que piensan de ellos en el exterior, ujú, muy sensible a eso. Y, y esto es muy importante. Y la publicación de la primera edición de las cartas entre Mistral y Dorestana efectuó el cambio que no hubiera pasado antes. Cuando pienso en lo que pasó
con el libro de Alicia Piolmata, A Queer Mother for the Nation, cuando salió en 2002, que había entrevistas en el Mercurio que es el periódico de los pelucones chilenos, ¿no? En que entrevistaron 4 o 5 australianos, gente que yo conozco y que son, la mayoría son mis amigos, no son enemiga de nadie, y, y decían sus, sus pensamientos era bien obvio que no lo hubiera leído. Bien obvio eso. Entonces, y como dices, eso con los marxistas hasta los Los del derechistas, UDI, sí. sí. Ahora, Entonces, pero eso ha cambiado y Gabriel Mistral se ha convertido en el símbolo del feminismo sí, y de total. una feminista de jóvenes. Eso, yo no sé si conoces esta imagen de ella llevando pantalones Sí, 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 y sí, sí. sí, eso, esta imagen lo incluí en mi libro porque me parece, al principio me dio un poco, me hice un poco incómoda porque es anacrónico, que hay una foto nomás en que ella está llevando De pantalones. pantalones, sí, es cierto. Yo viví en Argentina y por supuesto Gabriela Mistral era la prócer de las escuelas, digamos, ¿no? Siempre analizábamos sus poemas y tal, y supongo que en Chile también, digamos, pero ahora me da la sensación, probablemente a partir de su biografía, que la miramos con ojos modernos, digamos, y que Sí. está totalmente intocable, digamos, está vigente. ¿Lo piensa Ujú. así usted? ¿Es intocable? ¿En qué sentido? En el sentido de que está totalmente vigente. O sea, Sí, toda sí, su literatura no tiene nada que ver con el pasado, tiene que ver con el presente, me parece. pues tenemos 3 aspectos de la literatura que hizo Mistral y con la oralidad está presente en las 3. Y si hablamos de la prosa, su prosa es muy accesible, muy accesible. Y y escribió bastante, publicó bastante prosa. Escribió, que yo sepa, alrededor de 800 artículos, porque vivió de su periodismo. La diplomacia realmente no le pagó más que sus viajes, Ujú, realmente no mucho, ujú, pero la dio oportunidades. Su poesía hay una gran variedad de tipos. Es difícil de hacer una generalización porque hay contradicciones como en la vida de ella, ujú, llena de contradicciones, ujú, pero tenemos una vena folclórica que sí sigue, y eso es lo que más se asocia con los niños, ujú. pero no debe, eso realmente vale una nueva mirada, porque Claro. hay como sus canciones de cuna que son, pues de ese género ella es la maestra, Ujú, y hay hay muchas maravillosas. La poesía infantil, que es no lo mismo, porque ella dice que la canción de cuna existe para la madre, que la canta a sí misma, para sí. dormirse y para dormirse el chico. Pues entonces tenemos también los sonetos de la muerte, ella está siempre, es camaleónica en Ujú, su poesía sobre todo. Y ujú, además de eso tenemos sus cartas, y yo agrego a este género de las cartas los discursos orales, ujú, 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 que son ambos son muy parecidos. ujú, ujú, Entonces, porque tienen una relación, y la poesía, la frontera entre esos géneros no es firme, sí, es muy maleable, ujú, pero si pensamos en esos, sí, hay muchos escritos muy vigentes en cada uno y dependen del gusto de la persona. ujú. Ahora, ¿usted le definiría como una creadora contradictoria entonces?
Sí, muy contradictoria. Tan contradictoria como lo que ella dice en sus cuentos sobre su vida, ella cambia según el público como buen persona de la tradición oral, porque la tradición oral es a la vez conservador, conserva las memorias y las tradiciones, y dinámica, lo cambia según el público. Y ella hace eso en sus cartas de una forma maravillosa, porque ella sabe, ella tiene una empatía, una intuición estupenda de conocer tal vez antes de la persona con quien intercambia correspondencia lo que quiere esa persona, sus deseos secretos, como vemos en sus cartas con Victoria Ocampo, por ejemplo, donde dice, hazte americana. No escribas en francés. Una de las cosas que más me sorprenden de su libro es que el libro la saca de la academia, la vuelve a poner en el centro de la mirada, pero de la mirada común. ¿Usted se dio cuenta de eso? Pues, pero la academia, ¿cómo decirlo sin traicionar al gremio? La academia realmente no ha sabido qué hacer con ella. Es probable, por eso digo que la ha vuelto a poner en el centro de la atención popular, digamos, ¿no? Uno Y empieza y la la política. política y los viajes. Yo veo que ella es, pues, una extensión de la vena popular y que su pasión para el viaje, yo lo veo como un, no una síntoma, sino que, a ver, como una muestra de la influencia indígena que Ujú, cuando ella escribe de la tierra, que lo hace de una forma maravillosa y es una vena presente en toda su poesía, o casi toda, los sonetos de la muerte y no tanto, por ejemplo, los, pero, pero lo vea como mestiza que era y de un indígena, y era como digo en el libro, que es la primera escritora o escritor latinoamericano del siglo XX mayor que se identifica abiertamente como mestiza. ujú, Eso no hubiera sido, pues es imposible hacerlo en ujú, Chile hasta 10 años, 15 ujú, años. ujú. Es cierto. Pero en México sí lo puede hacer. Y en Ujú, Europa, los europeos hasta cierto punto la empuje hacia eso, porque ujú. lo niega tanto que ella tiene que afirmarlo. Ahora, ¿en Perú no está Arguedas o es un poco más para acá? Lo ¿Cómo? en Perú no está Arguedas, que también se autodefine como mestizo. ¿En dónde? En Perú. En Perú. Ella pasó por, pues, No, pero lo que digo que está Arguedas, que se ajá, autodefine como sí, mestizo, pero no sé si Arguedas es después de Mistral es es después. Ok, después, ok, ok. sí, es después de la generación, una generación y medio, creo, porque ella Mm, se nació en 1989 y claro. yo creo que el tipo 1900, no antes del Del 20 creo. 15, Sí, sí, sí. sí, 20. Sí, sí, Yo sí, sé sí. porque la hija de Matilde Radrón de Guevara, una crítica chilena que conoció a Mistral, y la hija quedó con Mistral en Italia, se casó con Arguedas, Mm, es la viuda, ah, sí, sigue viviendo, ah, pero ok. sí. Bueno, la última pregunta que le quería hacer es ¿cuánto tiempo le llevó a hacer esta biografía? ¿Tuvo dificultades con los herederos? ¿Cómo es la obra ahora y bueno, la figura de Gabriela Mistral? Pues su figura está siempre cambiando. Ujú, No va a ser, pues esta idea de la Santa Maestra y todo eso
no va a borrar, porque es tan, porque pues tiene que ver con los orígenes de la cultura literaria en América Latina, Ujú, ¿no? O sea que con la cultura latinoamericana como latinoamericana, ujú, pero esto del feminismo, de Mistral feminista se ha establecido desde hace mucho tiempo y eso no se va a borrar tampoco. ujú, Y yo espero que mi biografía hace que la gente vuelva a leer Mistral y lo hace en un sentido más amplio ujú, y anda buscando en los manuscritos digitalizados y libremente ujú, buscables porque hay mucha poesía no publicada, todavía inédita. Las ediciones que se han salido del legado son la mayoría de poesías ya pasadas ujú, a máquina. Entonces, ujú. para el que quiere transcribir, que para mí es una manera excelente para mejorar mi castellano, no solo para Claro. describir. Ahora, Pero, ¿quién ha legado la obra de ¿quién, Mistral? quién ha negado en Borges, por No, supuesto? no, no, legado. ¿Quién, Oh, él. sí, Quien legado. el legado, Ujú, cuando uso el término legado, refiero a los 2 toneladas de manuscritos, cartas y todo eso que venía de Massachusetts, pues, por parte de la albacea de Dorestana, lo ujú, que era el archivo personal de Gabriel Mistral, cerrado por 50 años, que ujú, se fue a Chile y está casi toda digitalizado ajá, y que se puede usar, buscarlo en el sitio web de la Biblioteca Nacional si uno tiene paciencia y le perfecto. gusta buscar cosas que yo soy una persona que le gusta buscar cosas, cosas Perfecto. secretos, me encanta. Pero yo no sé si no he contestado tu pregunta que era. No, Repíteme sí, de nuevo. si hay algunas personas ligadas a Gabriela Mistral ahora y con la que ha tenido dificultades o no, o no. ¿Qué es ¿Quiénes son los por herederos de favor, Gabriela? dígalo de nuevo. ¿Quiénes son los herederos de Gabriela Mistral? Los herederos. Hmm, ¿quiénes son los herederos actuales de la maestral? Ahora, pues este es un problema que tuvo en su vida también. Ujú, No tuvo una escuela de poetas. Había mucha gente que ella ayudó. Eso era como muy importante a su éxito, que ella ayudó a sus amigos y ellos a ella, pero ya no tiene una escuela. Había Gonzalo Rojas que se murió. sí, se murió. Yo lo veo como influido Ujú, por él bastante. Yo veo pues, los dos para Nicanor y Violeta Parra tiene un lado mistraliano que ujú, Nicanor negaba, yo creo, pero ujú. lo tuvo, sobre todo en la vena folclórica. Pero ¿quiénes son los actuales? Zurita no tanto. No. Tiene como fondo común el amor de Dante. Eso Ujú, es el único punto en común, pero Zurita es de esta vena muy, pues, es buen poeta, pero no es, no es muy mistraliano. Aunque en su su capacidad para manejar la publicidad, sobre todo cuando era más joven. Sí, tenía pero en la poesía misma no ujú. lo veo, no lo veo. A No. ver, ¿quién? Otra persona. Pues en la nueva canción que ahora, buena pregunta.
Bueno, Pero muchísimas, si lo escribes y lo leen en Chile, varios podcasts. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo enorme. sí, gracias a ti y que te vaya bien.